Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, siendo la segunda parte del análisis de Sung Jin-woo, el protagonista de Solo Leveling. Si no has visto la parte 1 te invito a verla antes de continuar, ya que ahí ya hice un resumen de la historia y aclaraciones generales. Aquí pasaré directamente al análisis dividiéndolo en posterior a Isla Jeju, que cubre todo desde dicha incursión hasta su muerte, y la segunda etapa será como nuevo monarca de las sombras, que cubre desde su renacer hasta la actualidad del manhwa. Posterior a Isla Jeju. Para esta etapa el escalado inicia con Goto, quien es uno de los rango S más fuertes, y aún así Sung pudo esquivar un ataque a centímetros de su cara con facilidad. Chaya, que debería ser inferior a Goto, supera a Igris y pudo esquivar un rayo de la tormenta de Baram. Durante la incursión a la isla Jeju, Sung es más rápido que Beru, quien obliteró a los clase S incluyendo a Goto y Chajae y superaba incluso a Baram. Luego, durante la doble mazmorra, destacar que a diferencia de la luz de Q1, la cual expliqué en el otro video, no escala a FTL el láser de la estatua gigante, si podría considerarse para este nivel al no tener tantas deficiencias en sus características y encajar con las demás hazañas de la obra. Así que teniendo eso en cuenta, Sung de nivel 103 aún tenía dificultades para esquivarlo, a pesar de estar a una distancia considerable y haberlo retrasado con obstáculos. También el arquitecto era notablemente más rápido que Sung, pero a medida que avanzó la pelea este se volvería más y más fuerte hasta llegar a superarlo, y cuando despertó el corazón negro se fortaleció todavía más. Luego, al matar al gobernante de los gigantes, su nivel aumentaría hasta el nivel 122, así que por todas sus hazañas realizadas más de 20 niveles antes lo dejaré en la parte media baja del nivel FTL, cosa que se respalda con que al luchar contra Thomas pudo reaccionar a sus ataques a pesar de que la fuerza de atracción de estos era comparable a las de un agujero negro. Beru no solo sería su sombra más fuerte durante todo este tiempo, sino que también se fortaleció aún más subiendo de nivel, pero incluso así seguía siendo muy inferior a un Sung casual. El monarca de las bestias al transformarse era muy superior a Thomas, pero por otro lado Sung superó ampliamente a este en un 1 contra 1, aunque fue superado en un 2 contra 1 cuando se sumó el monarca de hielo a la pelea. Así que para el momento de su muerte estaría en la parte alta del nivel FTL. Pasando con su fuerza, durante la isla Jeju Tusk abrió un agujero en un volcán. Beru es superior a Baram y se convirtió en la sombra más fuerte, lo que incluye a Tusk con el orbe. Sung superó ampliamente a Beru. Sung de forma casual mató a Jime, que está al mismo nivel de Tusk. Un ataque más fuerte que el que casi mataba a Beru apenas rasguñó a la estatua gigante, pero aún así a puño limpio Sung pudo derribarla y agrietarla notablemente. El arquitecto superaba todo lo anterior y Sung pudo mantener un combate contra él con una clara desventaja, pero a medida que avanzó el combate se fortaleció hasta llegar a superarlo y fortaleciéndose aún más con el corazón negro. Después de matar al monarca de los gigantes subiría bastantes niveles más. Los cazadores de nivel nacional son muy superiores a los clase S, y se nos dice el poder de un cazador de nivel nacional equivale al armamento de un país, ya que para el momento de la mención la mayoría de estos cazadores son de Estados Unidos. Usaré el armamento nuclear de ese país para la comparativa, dejándolos mínimo en el nivel montaña. Entre ellos destacar a Thomas, que fue el más notorio y que podemos por eso mismo tener una visión más clara de la fuerza de los rango nacional, pues la mención del armamento no es del todo confiable, ya que en demostraciones tenemos que destruyó a Arn y a Tusk de forma casual estando en su forma base, lo cual encaja con la mención, pero por otro lado, al transformarse solo la onda de choque de su golpe pudo mandar a Sung a volar, y la fuerza de su capture era comparable con un agujero negro. Aunque aún así Sung podía contrarrestar esta fuerza de atracción mediante la autoridad del gobernante. Junto a su sombra Sung luchó contra todo el gremio Scavenger incluido Thomas y los derrotó de forma abrumadora, pero lo más destacable sería el capture de Thomas, el cual no solo es bastante similar a un agujero negro en apariencia, pues también posee un horizonte de sucesos, se dice directamente tiene la misma fuerza de atracción de uno. Produjo espaguetización en todo lo que absorbía, y ya que Capture puede limitarse a ciertos objetivos no tiene por qué destruir el planeta a pesar de su fuerza gravitatoria, por lo que eso no serviría para desestimarlo, y teniendo todo eso en cuenta podemos usarlo para escalar, siendo que crear un agujero de este nivel requiere una energía en el tope del nivel planetario. Esto se respalda con la mención sobre cómo una guerra entre monarcas y gobernantes arrasaría con la superficie del planeta matando todo a menos que esté reforzado con mana, pues Thomas superó al monarca de las bestias en su forma base, pero cuando el monarca se transformó Thomas fue ampliamente superado. La sola presencia de 4 monarcas creó una tormenta que cubrió la ciudad. El aliento del monarca de hielo pudo retener a todas las sombras de Sung excepto a Beru, quien se había fortalecido pero seguía siendo muy inferior a un Sung casual.
Sun demostró ser más fuerte que el monarca de las bestias transformado, a la de los insectos y al de hielo individualmente, pero contra dos monarcas a la vez fue superado, así que por el escalado de Thomas, Beru y los monarcas lo dejaré en la parte alta del nivel planetario, siendo la mejor hazaña contrarrestar el agujero de Thomas. Pasando con sus habilidades, conserva todas las anteriores, teniendo algunas mejoras como ataque crítico que pasó a ser mutilar infligiendo más daño y pudiendo spamearla más fácil. Su autoridad del gobernante mejoró mucho, igualando la fuerza de un agujero negro y pudiendo usarla para potenciarse o mover múltiples objetos. La reducción total del daño físico que tiene equipada es del 65% y la mágica del 44%. Esto no afecta su escalado de antes, pues sus estadísticas de fuerza y salud están bastante igualadas, así que escala de su propio daño que escala de todo lo ya dicho antes. Ráfaga de dagas puede afectar varios objetivos a la vez. Tiene una nueva arma siendo la ira de Camis, un par de dagas que suman 1500 puntos al ataque y se vuelven más fuertes según el usuario. Puede matar a los gobernantes que son espíritus. Sus soldados de sombras existen dentro de su propia sombra en todo momento y no en otras dimensiones. También puede meterlas en las sombras de otros. Posee un título nuevo, Cazador de Demonios, que le otorga 100.000 de mana extra. Posee sentidos mejorados, pudiendo escuchar las conversaciones de una ciudad y las emociones de otros. Tiene un desarrollo acelerado no solo por el sistema, sino que en medio de una pelea puede volverse más fuerte sin necesidad de subir de nivel. Removió el control que tenía el arquitecto sobre el sistema adueñándose de este. El intercambio de sombras tarda 2 horas en recargarse. Su ejército de sombras también se mejoró, pudiendo preservar al menos 840 guerreros. También tiene algunos agregados como muchas hormigas y nagas, ambas bestias de rango elite, y alrededor de 30 gigantes nombrados que serían al menos rango caballero. Ygritte maneja la espada del rey demonio, la cual lanza rayos en un área de decenas de metros. Tiene a Jime, una nueva sombra en el rango caballero de élite, estando al mismo nivel de Tusk. Después del rango caballero de élite está el rango de general, los cuales son muy superiores a los rango S, como Beru, que de forma casual obliteró a un equipo de clase S, incluidos los más fuertes de dicho rango. En este nivel también está Grit, que se volvería el único con en este rango, pues Beru subió al rango de comandante, pudiendo luchar contra monarcas, aunque todavía es claramente inferior a ellos, además de tener varias habilidades destacables, siendo junto a Tusk las sombras con más características especiales, aunque no detallaré todo lo que Tusk posee. Lo más destacable es su cambio de tamaño, barreras, debuffos y aliento de fuego. Sobre Beru tenemos absorber la energía, habilidades y recuerdos al consumir otros seres, manipulación del hielo, y puede sanar heridas propias o de otros con la misma eficiencia que un sanador rango S. Y como última etapa estaría como nuevo monarca de las sombras. Habiendo renacido después de morir, obtendría todo el poder de Asbron y su ejército de más de 100.000 sombras, además de luego luchar contra los monarcas. También tendré en cuenta su yo de la nueva línea de tiempo para esta etapa, ya que son bastante similares. Al revivir se volvió mucho más fuerte al recibir el poder del monarca de las sombras, quien era considerado el monarca más fuerte, comparable solo con Antares, causando que su aura fuera capaz de cubrir el planeta entero de forma casual. Según menciona Wu Jinchul, el monarca de la destrucción podría quemar el planeta entero con su aliento. Un ataque de Antares destruyó gran parte de una isla que había sido altamente reforzada por el mana de un monarca. Los ataques de Sun al inicio no podían hacerle ni siquiera un rasguño en el ojo a Antares. El ataque combinado de los 3 dragones de sombra era irrelevante contra Antares. Sun es capaz de convocar una parte del poder del reino de la muerte al mundo real, el cual fue más que suficiente para compensar la diferencia tan abismal que había entre él y Antares. Después del reinicio pasó 27 años luchando y sus poderes se elevaron al punto de poder chocar contra Antares y poder derrotar a todos los demás monarcas. Su sola presencia era un peligro para el planeta y junto a sus sombras obliteró al ejército de los titanes, los cuales devoraban planetas. Los gobernantes querían evitar problemas con él a pesar de que eran capaces de acabar con Asborn. Su oscuridad puede envolver múltiples planetas, entre ellos Júpiter, y llevó al ejército de Itarim, el cual se nos dice podían conquistar una galaxia. Hasta un punto muerto, aunque fue algo que hizo junto a su ejército de sombras, luchando durante años aprovechando su ventaja especial en combates de ejército al ser un nigromante, y que Itarim no podía enviar a todo su ejército de golpe ni tampoco a sus guerreros más fuertes, así que al haber tenido tantas dificultades para igualar el ejército de Itarim no lo pondré en galáctico.
Sumado a que para la fecha de este video todavía no escala del ser absoluto o de los exteriores, pues aunque el absoluto fue asesinado por los gobernantes y Sung supera a los gobernantes, por lo que sabemos el ser absoluto no se defendió, y no sabemos nada de él o de cómo creó el universo, si era un Glass Cannon o si sus habilidades eran de creación y no de combate. Sabemos que ni siquiera los dioses exteriores pueden manipular el espacio-tiempo del todo y están obligados a enviar tropas en pequeñas cantidades, con su poder fragmentado o tardando mucho tiempo, además de nunca haberlos visto actuar de forma directa, por lo que no podemos escalarlos, e incluso después de matar al absoluto los gobernantes todavía necesitaban usarlos. Artefactos que contenían fragmentos de su poder para ganar la guerra contra los monarcas, cosa que no tendría sentido si los gobernantes fueran más poderosos que el absoluto, así que por todo eso lo dejaré solo en el nivel estelar, siendo muy superior a su etapa anterior y pudiendo cubrir planetas gigantes con su sombra. Sobre su velocidad en la parte baja se quedaría en el nivel de FTL+, ya que no hay un grado de aumento específico ni ninguna hazaña destacable. Si bien viajo por el espacio exterior, eso es mediante el viaje dimensional, cosa que es muy tardada por su gran poder. Sobre su ejército, al obtener el poder del monarca original se fortaleció aún más, y después de los 27 años de guerra sus números llegaron a al menos 10 millones de sombras. Sus sombras con el tiempo se adaptan al monarca, lo que causa que vayan creando nuevas personalidades influenciadas por él, además de trabajar mejor en equipo, siendo un ejército cuidadosamente entrenado. Algunas cosas destacables de su sombra sería que Tusk, potenciado por el orbe, separó las nubes en una gran área, superando al aliento combinado de 2 dragones de sombra, aunque seguía siendo de rango caballero de élite, pues no podía hablar, y por esta hazaña el escalado de los rangos se vuelve un poco complejo, ya que los dragones de sombra también son incapaces de hablar, es decir, no llegan al rango general, pero aún así se les declara como superiores o al menos comparables a Thomas, y tanto Beru inicial como Grid si eran generales, es decir, superiores a los dragones, pero especialmente con Grid sabemos que es muy inferior a Thomas. También Thomas Wansoto a Tusk, pero este era superior a los dragones, que se dice son mínimo comparables a Thomas, así que tendré que dejar esta mención de lado para escalar correctamente, siendo solo una exageración de parte de los personajes, ya que no encaja que los dragones sean tan fuertes con un rango tan bajo. Continuando el escalado de su ejército, ya en el anterior video expliqué los rangos bajos, siendo antes el más alto caballero elite comparables a los rangos S, rondando el multibloque de ciudad y masivamente hipersónico. Algunas nuevas adiciones que están en este rango: Jime y los 30 gigantes. El siguiente rango sería general, teniendo principalmente 2. Grid, que en vida fue un rango S potenciado, y el Beru inicial, el cual podía humillar a un equipo de rangos S y era superior a Baram mismo, que podía crear una tormenta masiva e igualar momentáneamente el aliento de Tusk. Así que escalados de él rondarían las escalas de montaña bajo y relativista bajo. Para después de la guerra contra los monarcas en la nueva línea de tiempo habrían más generales, entre ellos Jime, el centauro gigante, los dragones y técnicamente el líder de los titanes, ya que forma parte del grupo que enfrentó a Sun Tzu y podía hablar, pero no lo pongo en el siguiente nivel por el mismo motivo que no lo hago con Tusk, y es que este reconoce a Ygritte como su comandante, así que aunque tienen un nivel más bajo son muy superiores al resto de generales en un grado desconocido para el líder titán, pero para Tusk lo detallaré más en el siguiente nivel, ya que aunque no posee el rango está al nivel de un comandante, rango donde tendríamos a Beru, quien ya debería haber alcanzado este nivel para cuando Sun trató de revivir a Camis, pero aún así le parecía que ninguna sombra estaba al nivel de Camis. Esto se respalda con que más adelante Beru fue contenido temporalmente por el aliento del monarca de hielo base, mientras que Thomas le plantó cara al monarca de las bestias, aunque cuando liberó todo su poder dominó fácilmente tanto Thomas como a Beru, que había alcanzado el nivel de comandante máximo, así que aunque es más fuerte no alcanza el poder de un rango nacional ni tampoco el de un monarca. Aunque después de que Sun Jin-woo reencarnara como el nuevo monarca, este nivel se potenció junto a Ygritte, recuperando su rango de comandante y pudiendo plantarle cara al monarca de hielo, reconociendo a Ygritte como alguien problemático, aunque seguía siendo inferior. Por otro lado, Beru también se potenció siendo superior a Ygritte. Esto lo sabemos por lo que comentó el propio Ygritte de estar aliviado cuando Bellón derribó a Beru, y que durante el spin-off Sun Tzu luchó contra Beru y lo derrotó con muchas dificultades, a pesar de que Beru no luchaba en serio y de que Suo tenía un nivel mayor que cuando luchó contra Ygritte. También estaría Bellón como gran mariscal, siendo el segundo al mando de todo el ejército, solo por detrás del propio Jin-woo, superando a todas las sombras, incluyendo a Beru, potenciado al punto de poder derrotar a este en solo un par de movimientos.
y en general todo su ejercicio continuo volviéndose más fuerte conforme pasaron los años de luchas, así que al menos los nivel comandante rondarían el nivel planeta grande y FTL al ser comparables con un monarca, los cuales en base igualan a Thomas transformado. Tusk sería un general como mencioné antes, pero gracias a su bastón llegaría mucho más lejos que cualquier otro general, pudiendo destruir una montaña casualmente. Mediante su manipulación gravitacional pudo contener a Sun Tzu a pesar de que él superaba a sombras de nivel comandante y su escudo resistió la andanada de ataques que barrió con todos los demás generales. Aunque consiguió muchas más sombras, es un poquito difícil darle un nivel a cada integrante del ejército, de más de 10 millones, así que solo detallaré los ya dichos pues son los más relevantes. Y ahora pasando a sus habilidades en general, tendríamos que al revivir perdió el sistema, por lo que no está limitado a conseguir experiencia para fortalecerse, puede crear múltiples portales con solo un gesto de mano. Sus sentidos se afinaron mucho más, pudiendo percibir al monarca de las bestias aunque él había escapado a otra dimensión. Puede usar el grito del dragón que paraliza todo en una gran área, incluyendo monarcas que eran comparables y hasta superiores a él. Tiene resistencias a altas temperaturas, pudiendo aferrarse al exterior de Antares que es tan caliente como el magma. Después del reset mostró otras, entre ellas que puede potenciar a otros, manipular los recuerdos al tocar a alguien, pudiendo borrarlos, sellarlos o editarlos, y al igual que los recuerdos puede sellar los poderes de otros, aunque solo lo hizo una vez y fue con su hijo cuando era un niño. No puede envejecer y puede cambiar su apariencia como desee. A pesar de no tener el sistema, pudo compensar todas las ventajas que éste le otorgaba, pues como se nos explicaría más adelante, este sistema reside en el mundo del sueño al que ahora puede acceder con libertad e incluso creó el mismo un nuevo sistema, y aunque no es el mismo inventario, aún puede almacenar cosas y acceder a ellas con portales. Puede filtrar al mundo real el poder del reino de la muerte, lo que entre otras cosas le permite materializar objetos y fortalecerse en gran medida, aunque no demostró nada al nivel de la manipulación de la realidad que tiene dentro del reino, siendo lo más cercano un aparente timestamp del que no tenemos detalles. Es capaz de sanar heridas de otros y también debería poder hacerlo en sí mismo. Puede usar su necromancia incluso en un charco de sangre. Dentro de su sombra existe el mundo del reposo, un reino casi infinito donde sus sombras existen y técnicamente no es el mismo que el reino de la muerte, lugar de donde Asborn y Sung extraen su poder, es decir, el mundo que está después de la muerte, y el mismo que Antares describió como el verdadero reposo, mientras que el reino del reposo es el lugar donde las sombras residen y dentro del cual Sung puede encerrar a otros seres y es capaz de manipular dicho mundo de la forma que desee. Dentro de este mundo es donde existen también las mazmorras que el sistema creaba, y el único método que se conoce para acceder a él es mediante portales o teniendo alguna relación con el poder del monarca como el propio Sung Jinwoo o su hijo. Puede volar, aunque suele usar a Kaisel para movilizarse. Tanto monarcas como gobernantes están atados al flujo del tiempo, aunque pueden percibir sus cambios, así que hasta cierto punto tiene atemporalidad. Al ser un monarca, su cuerpo es espiritual, lo que le da autosuficiencia, longevidad. Puede interactuar con otros espíritus, como demostró el monarca de las bestias, que puede matar los soldados de las sombras que son descritos como almas e inmortales, y puede alterar la forma de sus sombras para crear otros objetos, aunque no suele utilizarla a diferencia de su hijo que puede emplearla de mejor manera. Y con eso terminaría el análisis. Si te gustó el video, deja tu like, comenta y suscribirte para cuando finalmente suba otro video, aunque tarde más de lo que me gustaría, pero sin más por mi parte me despido.